gracias por venir a esta actividad. Yo voy a hablaros de materiales biológicos y aunque José Ignacio ya ha presentado un poco el departamento y lo que hacemos aquí, yo también quería mencionar algunas cosas. Bueno, sabéis que esta es la Universidad Politécnica, es una universidad que se creó agrupando a las diferentes escuelas de ingeniería y de arquitectura que había en Madrid, algunas de ellas muy antiguas, como esta escuela de ingenieros de caminos que tiene una historia de 200 años. Nuestro departamento es el Departamento de Ciencia de Materiales, que es relativamente moderno porque la ciencia de materiales, sobre todo, se ha desarrollado ampliamente a lo largo del siglo XX. La ciencia de materiales se ocupa del estudio de los materiales y estudia la relación entre propiedades, procesado, composición y estructura de los materiales. Vale para los materiales clásicos, vale para los materiales de construcción, pero también vale para los materiales biológicos de los que vamos a hablar hoy. Y por lo tanto, hoy hablaremos de este aspecto de los materiales, de los seres vivos, que es también el punto de vista de la ciencia de materiales. Como comentaba José Ignacio, pues desde hace 3 años ha empezado el grado en Ingeniería de Materiales, al cual está muy ligado este departamento. Es un grado adaptado a Bolonia, de 4 años, y ahora mismo hay alumnos ya que han llegado hasta el tercer curso. El tercer curso es íntegramente en inglés y está pensado sobre todo para fomentar los intercambios entre esta universidad y otros centros de otros países. Entonces, durante este curso hay alumnos de este centro que están estudiando en Estados Unidos, en otros países de Europa, y también tenemos aquí alumnos de Estados Unidos, de europeos, de China también, de diferentes lugares. Dentro del grado hay 3 itinerarios, que son materiales estructurales, que son los que se utilizan sobre todo por su capacidad para resistir fuerzas, por ejemplo, para construir edificios, para construir coches, aviones, etc. El segundo grupo son los materiales funcionales, que se utilizan por las propiedades no estructurales, por ejemplo, para óptica, para electrónica, etc. Y el tercer grupo de materiales, el tercer itinerario de la titulación, son los materiales biológicos y materiales para biomedicina, de los que hablaremos ahora. Bueno, entonces, dentro de este grupo de materiales biológicos y biomateriales, llamamos biomateriales a los materiales que se emplean en medicina, que pueden ser de origen biológico, o pueden ser metales, pueden ser cerámicos, hay diferentes orígenes. Y los materiales biológicos son los que producen los seres vivos. Cuando decimos que producen los seres vivos, deberíamos precisar más y decir que son los materiales que sintetizan las células que forman los seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queríamos hoy es hablaros de algunos ejemplos de materiales con los que nosotros trabajamos, pero queremos empezar con una introducción desde el punto de vista biológico sobre la que nos vamos a apoyar después para hablar de estos materiales. Aquí hay un esquema representando un árbol evolutivo, intentando recoger un poco los diferentes organismos a los que ha dado lugar la evolución. Ya sabemos, hay desde animales unicelulares, compuestos por una sola célula, hasta animales mucho más complejos, como nosotros, compuestos por un gran número de células, o los vegetales, compuestos también como los árboles, compuestos por muchas células. Entonces, estas células, a lo largo de la evolución, para pasar desde este estado inicial de animal unicelular hasta todo lo que hemos avanzado, digamos, hasta llegar hasta animales mucho más complejos como nosotros, ha sido gracias a que las células han sido capaces de desarrollar realmente nuevos materiales. Ahora lo vamos a ver. Entonces, las células producen materiales con los que constituyen sus componentes internos, pero también han aprendido a producir materiales con los que producen los tejidos, con los que formamos, por ejemplo, nuestro cuerpo, con los que se forman los árboles. Por lo tanto, quería empezar hablando de las células, quería empezar hablando de qué es lo que hacen las células. Por supuesto, si miramos con detalle una parte de nuestro cuerpo, nos fijamos en un tejido,
en un microscopio podríamos llegar a ver pequeños detalles. Podríamos ver, por ejemplo, capilares. Por los capilares circula la sangre. En la sangre hay células como los glóbulos rojos que transportan el oxígeno y que digamos, permite esto que llegue el alimento a todas las células que están en nuestro cuerpo. También hay animales o seres vivos, bacterias también, que son unicelulares. Y yo ahora quería mostrar una imagen en el microscopio de un organismo unicelular. No sé si llegáis a verlo, pero aquí puede verse una célula y si os fijáis se pueden ver detalles en su interior. Esto es una imagen en tiempo real y se pueden ver un movimiento a gran velocidad. Si observamos una célula en un microscopio, voy a repetir esta secuencia, se ve que está constituida por ciertos orgánulos, también hay moléculas, que se mueven a gran velocidad. Las células tienen un tamaño de algunas decenas, en torno a 10 micras o más, es decir, 10 milésimas de milímetro. Si redujéramos nuestro tamaño en 1.000.000 de veces y nos introdujéramos en una célula, veríamos que el tamaño completo de la célula es parecido al de esta sala y veríamos que está rodeada de una lámina muy finita con un espesor parecido a nuestro dedo, que es la membrana plasmática. Es una membrana muy deformable y en el interior veríamos todo este conjunto de orgánulos moviéndose a gran velocidad. También veríamos proteínas, en particular veríamos lo que es unas moléculas que tendrían un tamaño similar a una uña nuestra, que son proteínas. En realidad son moléculas muy grandes en comparación con otras moléculas, como la molécula de agua. Y nos vamos a fijar sobre todo en las proteínas, porque las proteínas son muy importantes en los materiales biológicos, están presentes en grandes cantidades, ¿vale? Entonces, voy a recordar también, voy a pasar a la siguiente diapositiva, voy a recordar que las células contienen la información genética en las moléculas de ADN. Si son células con núcleo, como nosotros, las llamamos eucariotas, y el material genético está contenido en su núcleo. Si no son eucariotas, por ejemplo las bacterias, el ADN está dentro de este líquido que llamamos citoplasma, sin estar incluido en un núcleo. Entonces, a partir de las moléculas de ADN, las células sintetizan otras moléculas equivalentes, que son las moléculas de ARN, quizás lo habéis estudiado en biología, algunos de los que estáis aquí. Y una vez que han sintetizado estas moléculas equivalentes de ARN, después son capaces de traducirlas en proteínas. Lo que hacen es que a partir de la molécula de ADN, que está constituida por una sucesión de pequeñas unidades que llamamos aminoácidos, son capaces de convertirlas en otra secuencia de las unidades que constituyen las proteínas. Las constituyentes del ARN son nucleótidos y los componentes de las proteínas son aminoácidos. Entonces, mediante esta traducción se obtiene una secuencia de aminoácidos que da lugar a estas moléculas que comentábamos, que son las proteínas. Aquí hay un esquema en el que se muestra una molécula de ARN que está siendo traducida en una molécula de proteína. Entonces es una sucesión de unidades. Así que una proteína es una especie de molécula larga con esta sucesión de aminoácidos. También hablamos de polímeros para las moléculas lineales de este tipo. Y desde ahora nos vamos a fijar sobre todo en estas proteínas. Hemos dicho que si estuviéramos en el interior de una célula, reduciendo nuestro tamaño 1.000.000 de veces, estas proteínas tendrían un tamaño en promedio como una uña, y las células son capaces también de dar lugar a la unión de todas estas proteínas. Aquí en esta figura están representadas cada una de las proteínas como una bola verde,
por un fenómeno que se llama autoensamblaje, estas proteínas se pueden unir todas y pueden formar otro tipo de estructuras. Por ejemplo, aquí vemos una estructura con forma de tubo. En las células estos tubos se llaman microtúbulos. Y estos microtúbulos ahora ya sí pueden tener un tamaño casi tan grande como la propia célula. Hoy en día se pueden observar en el microscopio las células y ver las estructuras que contienen en su interior, haciendo que sean estas moléculas fluorescentes, se pueden ver realmente simplemente con un microscopio óptico. Entonces, aquí se ve una célula completa. En azul está coloreado el núcleo de la célula, donde está el material genético. En verde están estos microtúbulos que veíamos anteriormente. Y en rojo hay otros filamentos también compuestos por proteínas que también tienen una función estructural. Tanto estos microtúbulos verdes como estos filamentos que aparecen aquí, en el conjunto es lo que llamamos citoesqueleto de la célula. Por lo tanto, de esta forma, expresando o traduciendo la información genética en proteínas, las células dan lugar a estos materiales con los que constituyen su propio esqueleto. Bueno, pero también las células han aprendido a producir proteínas que expulsan fuera de su citoplasma, de modo que se acumulan en el exterior y dan lugar a los tejidos, como los que forman nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que contiene un material biológico? Como por ejemplo, nuestros huesos, que son un tejido, o nuestros músculos, nuestros tendones. Pues sobre todo, contienen estas grandes cadenas, estas proteínas, hemos dicho, que son polímeros. Los podemos representar, ya que son grandes cadenas, los podemos representar con forma de hilos. Entonces, algunos tejidos contienen simplemente, básicamente proteínas, por ejemplo, nuestros tendones, que contienen sobre todo una proteína que es el colágeno, que está omnipresente en el cuerpo. Hay otras células también expresan polímeros que no son proteínas, que son grandes cadenas de azúcares, se llaman polisacáridos, por ejemplo las plantas. Entonces las plantas son expertas en fabricar celulosa, con la que también fabrican sus materiales. Y otra posibilidad es que las células sinteticen lo que llamamos biominerales. Acumulan iones que cuando expulsan al exterior de su cuerpo cristalizan y dan lugar a minerales. Por ejemplo, en nuestros cuerpos tenemos la mezcla de minerales y de proteínas. Las proteínas son colágeno en los huesos y los minerales, ahora lo veremos, son hidroxiapatita. Bueno, pues entonces quería comentar ahora algunos ejemplos de materiales biológicos. El primero, aludiendo a lo que producen las plantas, serían las maderas. Las maderas realmente es el único material de origen biológico que se utiliza en grandes cantidades en construcción. Se ha utilizado desde hace muchos años. A pesar de todo el desarrollo que ha habido de la ciencia y de la tecnología, aún hoy en día las maderas siguen siendo un material competitivo. Son muy ligeras y resistentes y además se comportan muy bien frente al fuego, o sea que tienen algunas ventajas frente a otros materiales. Si observamos una muestra de madera, y aquí tenemos una muestra de una rama de árbol con un espesor aproximado de 1 centímetro, esta imagen está hecha en un microscopio electrónico, como lo que tenemos en este departamento, y ahora después lo visitaréis. Si observamos la madera en el microscopio electrónico, vemos pequeños detalles en su interior, y lo que observamos es que hay pequeñas células, que de hecho son los restos de las células originales que formaron la madera, y lo que han hecho las células es acumular en el exterior de ellas básicamente celulosa. Esto que llamamos pared celular y está constituido básicamente por celulosa es lo que forma las maderas. Aquí podemos observar que efectivamente es un material que está prácticamente, digamos, sería como una espuma, por lo tanto es muy ligero, y además esta acumulación de celulosa pues permite que sea muy resistente, de modo que aún hoy en día sigue siendo un material competitivo. Como decíamos, en la pared lo que hay es fundamentalmente
estos polímeros de celulosa, estas grandes cadenas de celulosa. Un segundo material que ha resultado especialmente interesante es el nácar. El nácar, que nos resulta tan atractivo, aparece en las conchas de los moluscos, es un material que es producido por las células de estos pequeños animales y que tiene unas propiedades que siempre han resultado sorprendentes, porque es un material que está constituido, como decimos, por estas moléculas, por proteínas y por material cerámico. De hecho, el material cerámico que sintetizan las células de los moluscos es aragonito cuando cristaliza, ¿vale? Es un material cerámico que en realidad es muy frágil. Una roca de este tipo se puede dejar caer al suelo, se rompe de forma frágil. Y solo un 5% del material es proteína. Las proteínas actúan como cemento en este material, y este cerámico, el aragonito, forma bloques, serían como ladrillos, de modo que solo con un 5% de matriz polimérica los moluscos dan lugar a un material que es muchísimo más resistente a la ruptura, lo que llamamos un material tenaz, mucho más tenaz que el aragonito que encontramos en la naturaleza. Por lo tanto, es un material optimizado por la naturaleza, y el hecho de que sea tan tenaz, que resiste muy bien, no se fractura fácilmente, ha servido de inspiración. Se ha estudiado este proceso de fractura, se ha visto que por el hecho de tener esta estructura laminada con unas componentes intermedias poliméricas, que son proteínas, las fracturas tienen una forma tortuosa, de modo que absorben mucha energía para romperlo, y ya ha servido de inspiración para producir materiales que se utilizan en motores, que son fundamentalmente, que son cerámicos, pero con esta estructura de muchos ladrillos, de modo que se rompen muy difícilmente y se pueden utilizar incluso en el interior de un motor, cosa que un material cerámico frágil sería imposible utilizar. Bueno, vamos a hablar de los huesos porque es un material especialmente bonito, es un material vivo. Si nos fijamos en un hueso, como un fémur, vemos dos tipos de material. Por un lado, hay una zona que llamamos hueso esponjoso. Entonces, el tejido óseo tiene forma de columnas y placas, lo que llamamos trabéculas. En el interior hay un tejido diferente, lo que llamamos la médula ósea. Y por otro lado está el hueso compacto, que ya no está formado por trabéculas, sino que realmente tiene una forma continua, es compacto. Si nos fijamos en el hueso compacto, veríamos estructuras de este tipo. Dentro del hueso compacto hay canales en los que sobre todo hay vasos sanguíneos que permiten llevar alimento a este tejido, y en el interior del tejido hay células viviendo. Se han quedado, digamos, presas en la matriz de proteína, colágeno, como dijimos, y de cerámica que fabrican estas células. Ellas mismas han sintetizado este material y se han quedado apresadas, ¿de acuerdo? Pero siguen siendo alimentadas y permanecen vivas, y de hecho son muy importantes para el hueso, como ahora veremos. Si nos fijamos en el hueso esponjoso, esta es una imagen hecha por ordenador, pero este es el aspecto que tendría. Y esto nos va a servir para hablar de los tres tipos de células que resultan importantes para los huesos. La primera son los osteoclastos, que se dedican a destruir el material del hueso. Están continuamente destruyendo el hueso. Así que, donde hay un osteoclasto, se dedica a reabsorber estos cristalitos que contienen los huesos, y el colágeno lo disuelven y destruyen el material óseo. ¿Vale? Estos son los osteoclastos. Hay un segundo tipo de células, que son los osteoblastos, que se dedican, por el contrario, a fabricar hueso. Y son estas células, los osteoblastos, que se quedan encerradas.
durante la fabricación del hueso, llega un momento que se quedan encerradas. Una vez que se han quedado encerradas, las damos otro nombre, las llamamos osteocitos. Con lo cual nos encontramos con las tres células, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Bueno, pues este hueso es un material que funciona perfectamente porque aquí está, bueno, como vemos en este diagrama, es una representación esquemática, pero lo que vemos aquí a la izquierda intenta representar una zona de un hueso. En su interior están los osteocitos, que hemos dicho que están viviendo en el interior de la masa ósea, no pueden salir de ella. En el exterior están representados los osteoblastos, que generan hueso. Entonces, en un estado, si el hueso está relativamente relajado, los osteocitos están muy cómodos en su interior, esto permite que los osteoclastos se dediquen a reabsorber material óseo, de modo que lo que hacen es reducir la cantidad de volumen de hueso que hay en esta zona. ¿Vale? En condiciones normales, si el hueso no siente demasiada... Si los osteocitos que viven en su interior no se sienten incómodos, no hay problema, los osteoclastos pueden reducir este hueso. Sin embargo, si la reducción del hueso es excesiva y los osteocitos empiezan a sentirse incómodos porque después de haberse producido una reducción excesiva, las fuerzas que notan son muy elevadas, entonces estos osteocitos pueden emitir señales en forma de moléculas, pueden emitir señales para que los osteoblastos reconstruyan el hueso que ha desaparecido, ¿de acuerdo? De modo que se alcanza un equilibrio que de hecho da lugar a una optimización del material. Donde sobra material, donde las fuerzas no son muy grandes, los osteocitos están comodísimos, los osteoclastos reducen hueso, así que el material que sobra se elimina. Pero si es necesario añadir más material, los osteocitos se lo piden, se comunican con los osteoblastos y se aumenta el material. De modo que en la práctica el hueso es una forma optimizada. Este hueso esponjoso del que hablábamos, este hueso trabecular, tiene la forma de las trabéculas completamente optimizadas. No voy a entrar más en detalles, pero de hecho se puede modelizar la forma del hueso y de hecho se hacen modelos numéricos como este en el que se ve aquí y que intenta representar este proceso de disolución de hueso y reconstrucción, de modo que el hueso se mantiene continuamente optimizado. Se puede modelizar con modelos más o menos simplificados para justificar esta configuración óptima del hueso. Además, el estudio de los huesos también es muy importante en medicina, por supuesto, porque necesitamos, cuando se realizan implantes, necesitamos estar seguros de que el implante va a dar lugar a una configuración segura. Es decir, hemos dicho que los osteocitos permiten que se produzca reabsorción o reconstrucción de hueso. Entonces, se trata de que cuando se realiza un implante de una prótesis, la configuración sea la adecuada para que no se pierda masa ósea y que los osteocitos pidan que se añada hueso en las zonas que sea necesario. En este departamento también hemos trabajado con vasos sanguíneos en colaboración con grupos de hospitales. Lógicamente, este también es un material muy importante desde el punto de vista médico. Los vasos sanguíneos están formados sobre todo por proteínas, por colágeno y elastina. En este caso, lógicamente, las células que los forman no introducen minerales, son muy elásticos. Y quería en este punto hacer un pequeño paréntesis para hablar de la caracterización mecánica de materiales, puesto que ahora después, cuando visitéis el laboratorio, veréis muchas máquinas que están dedicadas al estudio de las propiedades mecánicas. Entonces, pedí a unos compañeros del departamento que me ayudaran a explicar qué hacemos cuando deformamos materiales. Y esta es una compañera, que es Marta, que ha cogido un material elástico, un material deformable. Cuando hacemos un ensayo con un material, lo que hacemos es, primeramente, medir su longitud inicial y después
aplicar una fuerza y deformarlo. Y lo que hacemos durante el ensayo es medir la longitud que tiene el material en cada instante y la fuerza aplicada en ese momento. Para hacer esta presentación y explicarlo, también nos ayudó Fran, otro compañero del departamento que tiene más fuerza, de modo que deformó esta lámina de goma hasta una longitud mayor, y si representamos la curva fuerza-longitud, veríamos algo de este tipo. Y por último, Rafa es el chico más fuerte de nuestro departamento, así que deformó aún más este material de goma y podríamos seguir construyendo nuestra gráfica, ¿vale? Finalmente podríamos llegar hasta romper el material y obtener esta curva fuerza en función de la longitud. Cuando estudiamos materiales, lo que hacemos, una vez obtenida esta curva, es modificarla un poco. Entonces no utilizamos la longitud como variable, sino que representamos el alargamiento del material, es decir, la longitud que tiene en cada momento menos la longitud inicial, y lo dividimos por la longitud inicial. Esto es lo que llamamos deformación. Y tampoco utilizamos la fuerza, sino que dividimos la fuerza por la sección que tiene el material, la sección transversal. Esto es lo que llamamos tensión. Entonces, lo que obtenemos cuando hacemos un ensayo es una curva tensión-deformación, y esta curva es una propiedad del material. Cada material tiene una curva diferente. Si es un material muy rígido, sería una curva de ese tipo, con grandes tensiones para pequeñas deformaciones, y si es un material muy flexible, pues sería algo así como en el caso de una goma. Vale, en el caso de las arterias, esto es uno de los ensayos que hacemos para estudiar su comportamiento. También en el caso de las arterias, como podréis ver en el laboratorio, hacemos ensayos en los que relacionamos la presión interna en la arteria y el diámetro de la arteria. Relacionamos presión con diámetro. Y obtenemos curvas de este tipo. Estos estudios, en colaboración con los hospitales, se realizan para optimizar procesos como la colocación de un stent en una arteria que está obstruida, también para prevenir posibles enfermedades. Cuando es necesario colocar una prótesis, hay que tener en cuenta cuál es la forma y las propiedades de los materiales óptimos, etc. Y por último, quería terminar hablando de las sedas, que es otro material que hemos utilizado, que hemos estudiado durante un largo tiempo en este departamento. Las sedas, todos sabemos, las producen los gusanos. El origen de su uso está en China y según la leyenda fue una princesa china la que descubrió que al caerse un capullo en su taza de té, después podía separar los hilos del capullo y a obtener hilos individuales. En la práctica, los gusanos fabrican capullos. Dentro de los capullos, efectivamente, están compuestos por fibras de seda. Estas fibras tienen dos componentes. Digamos que el volumen de la fibra interior está compuesto por unas proteínas que llamamos fibroína y están recubiertas de un recubrimiento que se llama sericina y que es lo que da consistencia a los capullos. Y efectivamente, si se introducen en agua caliente, los capullos se pueden separar estas fibras y fácilmente se pueden extraer para producir, por ejemplo, trajes, tejidos, etc. Otros animales que producen fibras de seda son las arañas, que además son capaces de construir increíblemente este tipo de estructuras, que además saben hacerlo de forma innata, las telarañas, produciendo espirales. También las fibras de seda que hay en las telarañas están compuestas por proteínas. Si nos fijamos en las telarañas, hay dos tipos de hilos. Los hilos radiales son hilos compuestos por fibras, en realidad son dos fibras paralelas, cada una de ellas tiene 3 micras, es decir, 3 milésimas de milímetro, son así de finas. Y estos hilos circunferenciales
están compuestos por dos fibras muy pequeñitas, con un diámetro de 1 micra, y además están recubiertas por un adhesivo que permite que las presas queden fijadas en la tela. ¿Por qué las sedas de araña son tan interesantes? Y se ha hablado de ellas. Bueno, pues es sobre todo por sus propiedades mecánicas, y para explicaroslo tenemos aquí este gráfico en el que está representada tensión y deformación, como decíamos anteriormente, y aquí vemos las curvas de tres materiales. En naranja está la curva de una seda de araña, en verde tenemos un material artificial, el nylon, y aquí en azul tenemos otro material artificial, el Kevlar. Con este material artificial que aparece en azul, con el Kevlar, se fabrican chalecos antibalas, se fabrican, son las fibras que aparecen como refuerzo en los cascos de moto, etc. Es un material muy resistente, la tensión de rotura es muy alta, es muy elevada, pero a cambio es muy poco deformable. Otros materiales artificiales como el nylon son menos resistentes, pero son bastante más deformables que el Kevlar. Bueno, pues la seda de araña, la peculiaridad que tiene es que es muy deformable, tan deformable como algunos de los materiales artificiales, pero también es bastante resistente. Combina muy bien las dos propiedades de deformabilidad y de resistencia. Si nos fijamos en estas curvas, esto vais a tener que creerme, el área debajo de la curva que aparece aquí, el área limitada por la curva y por este eje horizontal, en realidad representa la energía que absorbe el material por unidad de volumen cuando lo rompemos. En el caso de las sedas, este área es mayor que en el caso de los materiales artificiales, es mayor que en el caso del nylon y también es mayor que en el caso del Kevlar, de modo que la seda de araña es un material muy optimizado y absorbe la máxima energía de rotura, o sea que sería un material perfecto para utilizarlo en aplicaciones donde sea necesario absorber, por ejemplo, impactos. Por lo tanto, es un material que se estudia y se intenta copiar para producirlo de forma artificial. Quería, ya casi para acabar, que nos fijáramos en la capacidad de absorción de energía cuando, por ejemplo, en el caso de la seda, cuando una araña cae al vacío. Este caso sería el mismo que tenemos para un escalador, por ejemplo, que tiene un hilo de seguridad. Entonces, las arañas utilizan sus sedas, sus hilos como hilo de seguridad, al igual que los escaladores, de modo que si en un momento dado pierden el contacto con una superficie, están soportadas por las fibras de seda y no caen al vacío. Van dejando pequeñas gotas de pegamento cada cierta distancia, como hacen los escaladores con las fijaciones, así que siempre tienen un hilo que las mantiene cerca de su superficie sobre la que caminan. Bueno, pues lo que quería que nos fijáramos es en este proceso de caída. Entonces, en esta figura he querido representar un hilo que sirve para soporte a la araña, o sería el mismo caso para un escalador. En cualquier caso tenemos una masa que está soportada por un hilo. Y para terminar quería que hiciéramos un pequeño esfuerzo para estudiar cómo es este proceso de caída. Entonces vamos a suponer que si este hilo está completamente extendido, si está completamente vertical, lo que vemos sería lo que aparece en esta tercera figura, en la figura 3, y su longitud la he llamado L, esta longitud del hilo completamente extendido. Desde esta posición he llamado A la distancia que hay hasta la posición que realmente tiene la masa antes de la caída. Y finalmente hemos llamado U a la deformación que se produce en el hilo cuando tiene lugar la caída. Bueno, pues lo que quiero ahora es que brevemente, de forma sencilla, hagamos un pequeño estudio de cómo es esta caída
y de cuál es la máxima fuerza que tiene que soportar el hilo cuando se produce la caída. Por ejemplo, alguno de vosotros podría decirme, si va a hacer escalada, ¿qué fuerza debería poder soportar el hilo que utilice como hilo de seguridad? Una persona que pese, por ejemplo, no sé, 65 kilos, estos kilogramos se pueden utilizar como unidad de fuerza, ¿vale? Se habla de kilogramos fuerza. Una persona que pese 75 kilogramos, que la fuerza que haga su peso sea 75 o 65, si queréis, kilogramos fuerza, ¿cuál sería la fuerza que tiene que soportar este hilo de seguridad? ¿Qué diríais? ¿Está bien si el hilo o si la cuerda se rompe con una fuerza precisamente de 65 kilos? ¿Es suficiente? ¿Necesitamos algo más? ¿Qué necesitamos? ¿El doble? ¿Alguna otra opinión? Bueno, pues vamos a ver que al menos necesitamos el doble, como mínimo. Si la cuerda está inicialmente completamente extendida y desde aquí se produce la caída, necesitamos el doble. Pero en cualquier otra situación, en realidad, necesitamos quizás bastante más. Así que, al menos el doble, pero hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Bueno, pues, para hacer este pequeño modelo, como aquí tenemos alumnos de enseñanza secundaria que quizás han estudiado física, vamos a hacer un brevísimo análisis. Cuando se produce la caída de esta masa, la fuerza gravitatoria realiza un trabajo sobre la masa. El trabajo de una fuerza es igual a fuerza multiplicado por distancia. Así que la fuerza gravitatoria, que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, realiza un trabajo que es igual a esta fuerza, masa por aceleración de la gravedad, multiplicado por la distancia que recorre la masa. Y este trabajo debe ser compensado por el trabajo que realiza la fuerza de la cuerda, para que, igualados estos, si los dos trabajos son iguales, en ese momento se detiene la masa. Bueno, el trabajo que realiza la fuerza, quizás podemos verlo de forma rápida. Aquí tenemos de forma esquemática representada la curva de la que hablábamos antes, la curva que relaciona fuerza y al alargamiento en la cuerda, ¿vale? Y bueno, quizás me vais a creer si os digo que el trabajo que realiza la cuerda cuando se deforma es igual al área que está aquí encerrada. Bueno, pues igualando estos dos trabajos, y quizás de forma rápida, lo que obtenemos es que la fuerza que tiene que realizar la cuerda para parar a nuestra masa es igual al peso por este factor que aparece aquí. Y este factor al menos es igual a 2, pero en el caso más general va a ser mayor de 2. Cuanto más rígida sea la cuerda, mayor va a ser el trabajo. Perdón, mayor va a ser la fuerza. Por lo tanto, nos interesan cuerdas que sean muy deformables y que sean poco rígidas. Los hilos que fabrican las arañas precisamente cumplen con estos requisitos, son muy deformables, se pueden deformar bastante, como veíamos anteriormente, así que están optimizados para absorber este tipo de acciones. Bueno, pues visto esto y comentado un poco la importancia de los hilos de arañas, aquí tenemos un gráfico experimental en el que vemos que los hilos que fabrican las arañas soportan 6 veces el peso de una araña, que es un valor razonable. Ya veíamos antes que al menos es 2 la fuerza que tiene que aguantar la cuerda, pero si no estamos en esa condición límite, normalmente es un valor más alto. Entonces, las cuerdas de las arañas están optimizadas en este sentido. Bueno, no somos capaces de obtener grandes cantidades de material de las arañas porque construyen sus telas, pero el material que producen es una cantidad muy pequeñita, es muy difícil obtenerlo de forma directa de las arañas, así que lo que querríamos es otra forma de obtener seda de araña, puesto que es un material que nos interesa muy especialmente. Y una posible vía para hacerlo es
con la ingeniería genética. Decíamos antes que las células producen las proteínas a partir de la información que está en el ADN. Entonces, en lo que ya se ha trabajado es en obtener el ADN con el que las arañas producen las proteínas de las sedas, este ADN introducirlo en otros organismos, como pueden ser bacterias, y que sean estos organismos los que produzcan las proteínas. De hecho, ya se ha hecho, ya se han hecho fibras artificiales. Aún no somos capaces de obtener fibras artificiales con las buenas propiedades de las arañas, por lo tanto, necesitamos seguir trabajando e investigando en este campo para obtener fibras semejantes. Es un campo en el que se investiga. Por otro lado, las fibras de sedas, que son proteínas, son unos materiales muy apropiados para utilizarlos en medicina. Son proteínas, se les pueden añadir otras proteínas que faciliten, por ejemplo, el crecimiento de tejidos, y también se está trabajando en producir pequeños tejidos que sirvan para reparación, digamos, de fracturas que se han producido en nuestro cuerpo, etc. Por ejemplo, se trabaja en fabricar tubos que puedan servir para regenerar nervios que han sido cortados, etcétera, etcétera. Nosotros mismos ahora estamos involucrados en un proyecto con este objetivo. De hecho, aquí hay una imagen con la que vamos a acabar, que muestra un nervio y está sobre un sustrato en el que se ha introducido unas moléculas que gustan mucho a las neuronas, aparecen aquí de color rojo, y hay otras zonas que se han dejado sin estas moléculas. Lo que se ve es que la neurona siempre sigue las zonas donde están las moléculas que le atraen, los factores de crecimiento se llaman, ¿vale? Entonces, nosotros ahora estamos trabajando en utilizar estos factores de crecimiento, estas moléculas, para introducirla en los materiales que permitan reparar, por ejemplo, nervios. Y finalizando aquí con esta idea de regenerar nuestros tejidos en medicina, pues vamos a dar por terminado esta charla.